Muy buenos días, queridos hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Qué bendición estar en esta segunda clase el día de hoy, Teología 3, en la cual estamos examinando lo que es la antropología bíblica. Es una bendición que Dios nos dé estos medios para podernos comunicar con eficacia, para no dejar de hacer las capacitaciones que Dios nos llama a hacer para que sigamos creciendo en nuestras vidas a través del estudio de la palabra de Dios. Bueno, la semana pasada comenzamos este curso que es Teología 3, que involucra una de las teologías o de las doctrinas que involucra es la doctrina del estudio del hombre, su originalidad, cómo fue creado, por qué fue creado, cuáles fueron sus privilegios e incluso qué fue lo que llevó al hombre al fracaso. Al fracaso me refiero a experimentar el pecado en su vida y cuáles fueron las consecuencias de ese pecado. Comenzamos hablando acerca de lo que es la doctrina del hombre, lo cual se llama en términos teológicos antropología. Y la semana pasada dimos alguna definición de esto, pero también estuvimos diciendo que existen dos tipos de antropología, que es la antropología científica, o sea, lo que el diccionario de la lengua española define como la ciencia que estudia comparativamente al hombre, sus variedades raciales y culturas, desde sus orígenes hasta nuestros días y según su distribución en el espacio también. Pero hablábamos también de que la antropología en la que nos vamos nosotros a centrar es la antropología bíblica. La antropología bíblica es el estudio del hombre en relación consigo mismo, en relación con el mundo y en relación con Dios, de acuerdo a las enseñanzas desde las Escrituras. O sea que nuestro enfoque va a ser desde las Escrituras, qué es lo que las Escrituras enseñan realmente acerca de la creación del hombre. Y la semana pasada comenzamos hablando del hecho de que el hombre fue un acto especial, creativo de parte de Dios, un acto creativo especial de Dios. Vimos cómo Dios hizo la creación, hubo una decisión especial en todo esto. Dios deseaba hacer la creación del hombre algo sumamente especial. Dios resuelve crear a alguien a su imagen y semejanza. O sea, un ser en el que Dios imprimiría características que le son propias a Dios. Un ser capaz de comunicarse con Dios, dijimos la semana pasada, lo especial del lugar que ocuparía este hombre en la creación. El hombre, el ser humano, ocuparía un lugar sumamente especial, sería el Señor, o sea, el que tendría dominio sobre la creación que Dios le estaba entregando. También hablamos de lo especial del acto creativo, es que el hombre, todos los elementos químicos que conforman el cuerpo del hombre ya habían sido creados antes de que el hombre fuese creado. O sea que Dios tomó del polvo de la tierra, lo cual Él ya lo había creado anteriormente, para crear al hombre. Y algo sumamente especial es que le puso un alma y un espíritu proveniente de su propia persona. Dios sopló aliento de vida al hombre. En ningún otro ser creado Dios hizo esto. En esto estriba la imagen y semejanza de Dios en el interior del hombre, proveniente del interior de Dios. Hablamos de la originalidad de Eva. Después de que Dios hizo a Adán, la originalidad de Eva, hablamos del hecho de que Dios sabía que la compañía de los animales no era suficiente. La mujer proviene del hombre, pero Dios fue Él mismo quien la creó. Dios crea a una mujer a partir del hombre en el origen de la creación. Esto nos ayuda a entender que esto trae unidad a la raza humana y dijimos también establece un orden dentro del matrimonio. Y mencioné el hecho de que hay dos instituciones que Dios ha creado. Una de ellas es la institución de la familia cuando lo estaba haciendo en este momento y la otra institución es la iglesia. Dentro de ambas,
En el mismo orden de la creación, Dios también trae un orden dentro de las dos instituciones que Él ha creado. Dentro de la familia hay un orden, así como lo hubo en la creación. Dentro de la iglesia hay un orden, como lo hubo en el momento de la creación. Así que hablamos de que esto incluso se relaciona en el matrimonio. Hay orden establecido y aunque existe la interdependencia de ambos cónyuges, sigue habiendo un orden. Somos independientes, somos personas individuales, pero a la misma vez somos uno. Y cuando en eso que somos uno hay un orden en esa unidad. En la unidad hay un orden, pero somos interdependientes el uno del otro. Hablamos también del hecho de que la raza humana, la unidad de la raza humana, solamente existe un género, dijimos la semana pasada. No existen cientos de géneros, no existen más de un género, que es el género humano. Las diferencias de las razas o de las etnias, podríamos decirlo mejor, no son diferencias genéticas, sino más bien son productos del medio ambiente, del clima y de la alimentación. Ustedes pueden analizar esto y científicamente está totalmente comprobado. Pero al final de cuentas, según Hechos capítulo 17, versículo 26, todos los seres humanos tenemos un mismo origen. Por lo tanto, estuvimos hablando de la importancia de esto. El día de hoy comenzamos con la segunda lección. La segunda lección donde nos vamos a enfocar acerca de la creación del hombre. La segunda lección, la creación del hombre. Así de que vamos a ir a nuestra página que nos lleva a la segunda lección y creo que es la página número 5 en sus notas en esta mañana. Muy bien, la creación. Vamos a comenzar con el hecho de que la Biblia declara que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. A la imagen de Dios. Según Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27, Génesis 1, 26 al 27 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Ya hemos mencionado esto y ahora daremos algunos detalles al respecto. Dios es una persona en el sentido más amplio de la palabra. Y al soplar su vida en el hombre, Dios transmitió al hombre características personales, como por ejemplo voluntad, autoconciencia, razonamiento. Dios transmitió sentimientos y así sucesivamente. Los animales no poseen estas características. Los animales hacen estas cosas como por naturaleza, simple y sencillamente por hábito. Dios es un ser moral y transmitió cualidades también morales. No solamente transmitió características personales, pero transmitió cualidades morales al hombre. Los animales no tienen estas cualidades morales. El león no mata porque es malo, es un ejemplo, sino porque tiene instinto. Por instinto el león mata, no porque es malo. El hombre tiene capacidades para discernir directamente entre el bien y el mal. Los animales no tienen esta capacidad, sino que tienen un instinto que es muy diferente. El hombre tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal y es responsable por el bien o por el mal que hace. El hombre es responsable, lo que no sucede en los animales. Sumamente importante. Estoy seguro que alguno de ustedes va a tener preguntas sobre esto y no tengo inconveniente contestándolas, así de que mande un correo electrónico o ponga alguna nota, un comentario para poderlo hacer en el correo electrónico que vamos a proveer al final de la clase. Pero a pesar de haber pecado, el hombre aún ahí conserva la semejanza que Dios le dio.
¿Cómo podemos ver esto? Esto lo podemos ver en Santiago, por ejemplo. Santiago capítulo 3, versículo 8 y 9. En Santiago capítulo 3, versículo 8 y 9, hablando Santiago acerca de lo que es la lengua y el peligro que tiene la lengua, el versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal. Y hablando de eso dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. En otras palabras, lo que Santiago está diciendo es que a pesar de que tenemos un problema pecaminoso muchas veces con nuestras palabras, con nuestra boca, con nuestra lengua, el hombre sigue conservando la imagen y semejanza de Dios. Es importante entender lo que el inciso C nos dice. La humanidad está dividida en masculina y femenina. Y según el mismo versículo que leíamos anteriormente de Génesis capítulo 1, versículo 27, ese versículo dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. O sea que no existe aquello de que los homosexuales llevan un tercer sexo. No hay opciones sexuales. El hombre y la mujer son imprescindibles el uno para el otro. Por eso, en algún momento hemos escuchado cuando algunas personas dicen, Dios no creó a Adán y Esteban, Dios creó a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque no hay opciones sexuales. El hombre y la mujer son imprescindibles el uno para el otro. Ahora, hay preferencias sexuales que eso viene de la concupiscencia, o sea, de los deseos que hay dentro de nuestros corazones, vienen preferencias. Eso no quiere decir que son las preferencias que Dios originalmente estableció en el corazón del hombre y la mujer. Pero para la continuidad de la raza humana, por medio de la creación, Dios creó hombre y mujer, con el propósito de la continuidad de la raza humana. Es más, también lo hizo para el compañerismo mutuo del hombre y la mujer. En Génesis capítulo 2, versículo 18, dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea que Dios creó al hombre y a la mujer con dos propósitos en ese momento. Para la continuidad de la raza humana, que se procrearan, y para el compañerismo mutuo. Esto incluye lo físico. El compañerismo mutuo no solamente es lo físico. Es bien importante entender que Dios también lo hizo para el compañerismo emocional y el compañerismo espiritual. Dios le dio responsabilidades al hombre en el momento que Dios estaba creando al hombre. Dios le dio responsabilidades al hombre. Génesis capítulo 1, versículo 26, si volvemos a nuestro texto, de Génesis capítulo 1, 26, nos dice de esta manera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza, y señoré, ve usted las responsabilidades que Dios le dio al hombre cuando lo creó. Señoré, o sea, que se encargue, que sea el manager, que sea el gerente, que sea el supervisor, que señoree sobre en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en el versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo dos cosas: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el capítulo 2, versículo 15, nos dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrase y guardase el huerto del Edén. Dios le dio responsabilidades específicas al hombre.
No lo creó simple y sencillamente para dejarlo por ahí, que hiciera lo que le diera la gana. No, Dios le dio responsabilidades específicas. Y esto es precioso porque en esto se pueden buscar tantas aplicaciones. Dios nos da responsabilidades a nosotros. Dios simplemente, no simplemente nos crea y nos deja ir por ahí por el mundo, no. Dios nos crea, Dios nos da propósito, Dios nos da responsabilidades, Dios nos ha creado como seres humanos, como sus hijos. Dios nos ha creado con un propósito específico. Somos nosotros los que muchas veces, al igual que Adán y Eva en el principio, nos desviamos de los propósitos específicos por los cuales Dios nos ha creado. Dios creó al hombre con propósito. Y el propósito de Dios era la exaltación, la glorificación de Dios mismo a través de que el hombre llevara a cabo fielmente el trabajo, la responsabilidad que Dios le estaba delegando. Que dominara, ¿qué? Sobre los animales. Dominar sobre los animales. Y el hecho de que Adán les puso nombre a los animales da evidencia de esa superioridad. ¿Puede notar usted lo importante y lo especial que es el hombre en la creación? Dios le dio este privilegio, no solamente de tener su propio soplo en él, pero Dios le dio el privilegio de señorear sobre la creación. Dios le dio el privilegio de administrar el jardín del Edén. Ahí lo pudimos leer ahorita en el 2:15 de Génesis, cuando le dice que te he puesto sobre el huerto del Edén para que lo labrases, pero también para que lo guardases. En otras palabras, para que lo administraras. El trabajo y el cuidado de la tierra son privilegios dados a la humanidad. El ocio, o sea, cuando una persona es perezosa, cuando a una persona no le gusta hacer nada, eso no es bueno. Ese no es el propósito de Dios en tu vida. El trabajo dignifica al hombre y le da felicidad, le da propósito, le da una razón de vivir. No solamente eso, Dios proveyó para todas las necesidades del hombre. Es increíble esto. De que Dios no solamente creó al hombre, lo dejó por ahí sin propósito, no. Aparte de eso, Dios proveyó todo lo necesario para las necesidades del hombre. Dios proveyó las necesidades materiales. Dios proveyó las necesidades emocionales y Dios proveyó para las necesidades espirituales también. O sea que Dios no solamente nos crea al ser humano con un propósito, pero a la misma vez Él crea aquellas cosas que van a suplir tus necesidades. Por ejemplo, aquí mismo en Génesis capítulo 1, versículo 29, nos habla de las necesidades materiales que Dios proveyó para las necesidades materiales. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Dios la había proveído, que está sobre la tierra, y aquí les he dado todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Dios les estaba diciendo claramente, les estoy proveyendo para sus necesidades. Estoy proveyendo para aquellas cosas que son necesarias para el sustento. Y en el capítulo 2, versículo 1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. En otras palabras, Dios no solamente proveyó el alimento, pero Dios proveyó el ambiente. Dios proveyó en los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay para el sustento diario del hombre y para el descanso diario del hombre. La palabra comer, en el capítulo 1, versículo 29, la palabra comer están contempladas todas las necesidades materiales. Y en Mateo capítulo 6, versículo 11, Jesús se refiere a algo similar. Recuerdan en la oración del Padre Nuestro, cuando Jesús les dice, y el pan nuestro de ¿qué? Así es, cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día. Dios provee el pan nuestro de cada día. Dios suple las necesidades materiales del ser humano. Pero en el capítulo 2, versículo 1 que acabamos de leer, que los cielos y todo fue acabado,
Dios habla del descanso, porque dice en el versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó, de toda la obra que había hecho en la creación. El descanso fue proveído por Dios. El trabajo o responsabilidades fueron proveídas por Dios. El sustento diario fue proveído por Dios. El descanso fue proveído por Dios. Y cada una de esas cosas siguen siendo proveídas el día de hoy por Dios. Es más, hasta las sociedades ateas reconocen que el ser humano necesita descansar. También Dios proveyó algo bien importante. Dios proveyó el hogar. En Génesis capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 15, podemos ver cómo Dios provee el hogar para el ser humano. No se sabe exactamente dónde estaba el jardín del Edén, ya que el diluvio cambió total y definitivamente la geografía del planeta. El diluvio cambió muchísimo de esto. Pero el sueño de la casa propia, la tierra que le pertenece a uno, y cada una de esas cosas, o sea, Dios proveyó para que nosotros pudiésemos tener un hogar. Es más, Génesis 2, 8 al 15 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén. Ese era el hogar. Ese huerto era el hogar de Adán y de Eva. Recuérdense, el Edén era un jardín completo, pero Dios les dio específicamente un huerto, un hogar donde ellos vivían. Y dice aquí que lo plantó al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Ese fue el hogar del hombre. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y salían del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Imagínese usted tener un lugar, tener un huerto donde usted está viviendo, y que de ese lugar tener una casita en el campo, precioso, rodeado por árboles frutales como Dios lo había hecho, y que por su propiedad estén pasando 4 ríos. Es un sueño. Es un sueño, es un sueño para mí poder vivir en algún momento en un lugar así. Dios había proveído todo lo material. Dios les había proveído la comida. Dios les había proveído la oportunidad de descansar. Pero Dios les había proveído un lugar tan precioso también. Y salía del huerto del Edén 4 ríos, salían de ahí y se repartía en 4 brazos, dice. Verso 10, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también bedelio y onice. Hay ahí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que se va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara. ¿Y para qué? Y para que lo cuidara, para que lo labrara y lo guardase. Pero vean ustedes lo precioso que Dios le había dado al hombre. Podemos ver que Dios había proveído para las necesidades materiales del hombre. Dios provee para las necesidades materiales de cada uno de nosotros. Somos nosotros los que muchas veces estamos afanados y queremos más, cuando Dios nos ha dado lo necesario para ser felices. Dios no solamente nos ha creado de una forma especial, Dios no solamente nos ha dado un propósito por el cual Él nos ha creado y nos ha dado una responsabilidad, pero Dios también nos ha dado lo necesario
Si tan solo nosotros tuviésemos ese entendimiento claro, nosotros no sufriríamos tanto de ansiedad, de desear más, de tener ese deseo, de tener esa avaricia, lo cual simple y sencillamente contamina el corazón del ser humano. Pero algo muy precioso es que Dios había también proveído para las necesidades emocionales y sociales del ser humano. Usted dirá, pero ¿cómo puede ser eso? Sí, vean ustedes aquí mismo en el capítulo 2, versículo 18. Versículo 18 al 25. Del versículo 18 al 25 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Ve usted cómo Dios va proveyendo lo emocional y lo social también para el hombre, proveyendo esas necesidades. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban el uno del otro. Dios estaba proveyendo para las necesidades emocionales y sociales. Al principio de este texto nos dice que Dios iba a crear ayuda idónea para él. Ayuda idónea para él no es que Dios iba a crear a una ayudante para Adán. No, lo que Dios estaba creando es un complemento. Alguien que fuera el complemento de Adán, alguien que lo acompañara, que lo ayudara, pero no como algo menos, sino como un complemento. Por eso ustedes han escuchado quizás muchas veces el hecho de que se dice que Dios no sacó a Eva de la cabeza para que la mujer no se piense superior al hombre, ni mucho menos la sacó de los pies para que el hombre la pisotee. Dios la sacó de su costado para saber que vamos al lado el uno del otro. Y es sumamente importante entender que en la familia, en el hogar, somos un equipo. Ni uno es más que el otro, ni el otro es menos que el otro. Ni una persona debe de creerse superior o mejor, porque el uno sin el otro no tenemos el complemento. Adán encontró en ella ese complemento según el versículo 23. Ese sentido de pertenencia mutua. Emocionalmente Adán ya no se sentía solo. Emocionalmente Adán ya tenía con quien comunicarse. Adán ya tenía con quien pasar tiempo y tomar ese momento de intimidad en el corazón. Adán encontró en ella ese complemento, ese sentido de pertenencia mutua. Esto abarca lo físico, lo emocional y también lo espiritual. Debemos de mencionar de que Primera de Corintios nos habla sobre esto en el matrimonio. Primera de Corintios nos da varios conceptos sobre el matrimonio cuando tiene que ver en este aspecto físico, emocional y espiritual. Primera de Corintios 7, cuando el apóstol Pablo dice las razones por las cuales no debemos de estar separados, las razones por las cuales tenemos que tener mucho cuidado de cómo nosotros tomamos decisiones para con nuestros matrimonios, ya que ahí involucra lo que es lo físico, lo emocional y lo espiritual. No tenían necesidad espiritual Adán y Eva. No tenían necesidad espiritual al principio. Necesidad tenían espiritualidad porque tenían una comunicación con Dios y Dios es espíritu.
pero no tenían ellos en sí necesidad espiritual para ellos. Para ellos, en otras palabras, como el ser humano que hoy tiene necesidad espiritual de ser salvo. No, porque ellos no necesitaban ser salvos al principio. No había pecado. No, porque eran perfectos cuando Dios creó a cada uno de ellos. Podemos decir, en conclusión a esta sección, que nosotros podemos mirar a los demás seres humanos como seres humanos que han sido creados a perfección. Como seres humanos que han sido creados de parte de Dios, como una bendición, como una creación. Podemos ver a los seres humanos como una creación especial. Dios te creó de forma especial. No solamente eso, después de que Dios te creó de forma especial, Dios te dio responsabilidades, Dios te creó y Dios te dio propósito. Después de que Dios te da propósito, te da responsabilidades y te da propósito por el cual Dios te ha creado y te ha puesto en esta tierra. Dios no solamente te crea, te da propósito, pero Dios te provee las herramientas necesarias para que tú vivas una vida de bendición y una vida sobre todo de relación con otros seres humanos, pero sobre todo con Dios. Entonces Dios te provee las partes emocionales, Dios te provee el alimento, la parte física, Dios te provee la parte espiritual, Dios te provee cada una de esas cosas que son necesarias, como son las cosas materiales, las cosas emocionales, las cosas sociales. Y hoy en día que hemos caído en el pecado, desde que Adán y Eva pecaron originalmente, hemos sido proveídos para las necesidades espirituales. Así que también vemos de qué manera el pecado distorsionó la imagen de Dios en nosotros. Cuando vemos seres humanos con un comportamiento erróneo, nos damos cuenta cómo el pecado ha distorsionado. O sea que cuando usted ve un mal comportamiento en una persona, piense, es el pecado que ha distorsionado la imagen de Dios en esa persona. Y es importante que aprendamos en todo esto a amar a nuestros hermanos, amar a nuestros familiares, muchas veces por muy complicados que sean, porque hay personas que son bastante complicadas. Pero debemos de amarles. Debemos de amar, ¿por qué? Porque son criaturas creados a imagen de Dios. Debemos de amar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, porque son creados a imagen de Dios. Y debemos a conocer el mensaje de Jesucristo que da a todas las criaturas de Dios la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios, según Juan capítulo 1, versículo 12. Es importante que tú le comuniques a la gente, Dios te creó, pero Dios te creó con un propósito. Y Dios te ha dado responsabilidades en este mundo. Y para que lleves a cabo esas responsabilidades con éxito, Dios te ha proveído de las cosas materiales, de las cosas emocionales dentro de ti y también de una vida social para con otros seres humanos. En tres cosas: Dios te proveyó tu alimentación, lo físico; Dios te proveyó la ayuda emocional, tú mismo; Dios te proveyó la ayuda social para que te relaciones bien con otros seres humanos. Lo único que distorsiona eso es el pecado, pero no fue eso la creación original de Dios. Pasamos ahora a una definición de la semejanza de Dios en el hombre. Una definición de la semejanza de Dios en el hombre que encontramos en el libro de Teología Sistemática de Louis Schaeffer, en el tomo 1, página 590. J.F. Euler dice y declara que el hombre tiene la imagen divina en vista de los siguientes hechos. El hombre posee la imagen divina en vista a los siguientes hechos. Número 1, el primer hecho que él menciona es que la naturaleza humana se distingue de la de las bestias, puesto que Adán no halló ayuda idónea para él entre los seres inferiores de la creación.
Y el hombre puede matar animales irracionales, pero no puede dar muerte al ser que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. No puede dar muerte al ser humano que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y número 2, o letra B, dice que el hombre fue puesto sobre la naturaleza como persona libre, por el hecho de que fue hecho de tal modo que pudiera tener comunión con Dios. ¿Y por qué Dios lo escogió también? Para que ejerciera la autoridad divina sobre los asuntos de la tierra. Así que una definición bastante buena, bastante interesante. Pero algunos de los versículos importantes en todo esto, vamos a ver algunos versículos en la palabra de Dios que tienen que ver con esto. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, vemos uno de los versículos que nos dice, Dios está hablando para proteger al mismo ser humano a quien Él había creado a su imagen y semejanza. Dios dice, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. Porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. Qué importante, qué interesante poder ver este versículo. En otras palabras, se da cuenta usted de que Noé, por ejemplo, era el mejor hombre de su tiempo. Y Dios decidió salvar a Noé junto con su familia de la destrucción de toda la raza humana. Sin embargo, todos ellos eran pecadores y engendrarían hijos que traerían en sí mismo la herencia pecaminosa de Adán después del diluvio. Dios hizo un pacto con Noé, que está registrado en el capítulo 9 del mismo libro de Génesis. Y una de las cláusulas de este capítulo está en el versículo 6, de donde Dios habla de que se debe de respetar la vida humana. Dios hizo un pacto con él y parte de ese pacto era el respeto que tenía que ver a la vida humana a costa de la propia vida de otra persona. Y da como razón fundamental el hecho de que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. De igual manera, en Santiago capítulo 3, versículo 9, como lo leímos anteriormente, muchos miles de años después, Santiago habla de los hombres de su tiempo y dice Santiago que están hechos a semejanza de Dios. De que están hechos a semejanza de Dios, evidentemente esa imagen no se ha perdido hasta el día de hoy. No se había perdido cuando Santiago lo escribió. Hasta el día de hoy esa imagen no se ha perdido del todo. El gran valor de estos versículos que acabamos de leer, como Génesis 9:6, como Santiago 3:9, el gran valor de estos versículos radica en que enseña la retención de la imagen de Dios en cada hombre. Que cada hombre que nace sobre la tierra retiene la imagen de Dios. Eso es bien importante entenderlo, mis queridos hermanos. O sea que la imagen de Dios solamente ha sido deformada en el hombre por causa de el pecador. Dios resalta la idea de que aun siendo pecadores, los hombres mantienen en sí mismos la imagen de Dios. Nuevamente, deformada, tapada de basura moral, pero todavía está ahí. La imagen de Dios todavía está ahí. Es más, si usted va a Génesis, y usted va a Génesis capítulo 5, y podemos ver el versículo del 1 al 3, Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza. Y vea lo que dice aquí en el 1, del 1 al 3, Génesis capítulo 5. Este libro de las generaciones de Adán, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo y los llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años,
y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Es interesante lo que dicen estos versículos, porque en estos versículos nos dice que Dios había creado al hombre a su imagen y su semejanza. Y como dice aquí en estos versículos, esa imagen es retenida por cada ser humano que nace en la tierra. Esa imagen es transmitida de los padres a los hijos. Sí, usted transmite su imagen a sus hijos. Asimismo como Dios transmitió su imagen y semejanza a nosotros. Ahora, este es un proceso suprahumano. Se cumple en los padres cristianos y padres ateos, en padres morales y padres inmorales. Dios ha determinado la transmisión genética de padres a hijos, pero también la transmisión de su propia semejanza, la semejanza de Dios con el hombre. Un conflicto teológico que existe en esto es que si todo hombre, se preguntan algunas personas, si todo hombre tiene la imagen y semejanza de Dios, el conflicto es, y la pregunta que viene es, ¿para qué evangelizar? ¿Para qué es necesario evangelizar si todo hombre ya tiene la imagen de Dios? Es necesario evangelizar porque a pesar de esa imagen, los hombres, dice la palabra de Dios, Efesios 2:1, están muertos en sus delitos y pecados. Juan capítulo 3, versículo 3 dice que por causa del pecado los hombres necesitan nacer de nuevo. En otras palabras, necesitan comenzar una relación de nuevo con Dios. El hombre caído en pecado no ha retenido la totalidad de la imagen de Dios. Ha perdido la santidad, ha perdido la justicia, ha perdido la vida eterna. Y la única razón por la que nosotros, cuando estos aspectos de la imagen de Dios, esos tres aspectos que acabo de mencionar de la imagen de Dios, son restituidos al hombre a partir de su nuevo nacimiento. O sea, cuando Él entrega su vida a Cristo, son restituidos estos aspectos. Por ejemplo, cuando el hombre se convierte a Cristo, cuando el hombre nace de nuevo, entonces viene a ser una persona santa, una persona justa, una persona que tiene vida eterna. Ahora, esto no es en los méritos del hombre, de ninguna manera. Esto es en los méritos de Cristo. Por los méritos de Cristo, usted como una persona nace de nuevo. Por los méritos de Cristo, usted es santo, o sea, apartado de parte de Dios con un propósito. Por los méritos de Cristo, usted viene a retener la justicia, a obtener la justicia de Cristo. Usted no es justo por usted mismo. Por los méritos de Cristo, usted viene y obtiene vida eterna, los cuales son aspectos de la imagen de Dios que fueron perdidos con el pecado original, pero son restituidos por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, a partir del nuevo nacimiento. Cuando Dios hace renacer al hombre a una nueva vida debido a la obra de Cristo en la cruz, venimos a ser nuevas criaturas, según 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Es importante, por lo tanto, entender, mis queridos hermanos, algunas implicaciones en referencia al hombre como portador de esa imagen de Dios. ¿Cuáles son las implicaciones? Ya que el hombre es creado a imagen de Dios. Algunas de las implicaciones en referencia al hombre como portador a la imagen de Dios, la primera que vamos a ver es que hace al hombre de valor ante los ojos de Dios. Y ya hablamos un poco de esto anteriormente, pero lo vamos a hablar más directamente en este momento. Hace al hombre como un hombre de valor ante los ojos de Dios. Génesis 9:6 decía ahí que el hombre era tanto de valor que se debía de aplicar la pena de muerte prácticamente. Prácticamente cuando dice, si un hombre matara a otro hombre, derramara la sangre de otro hombre, por él su sangre también será derramada. O sea, tendría que el hombre que mata a un hombre tendría que pagar con su propia vida. ¿Por qué? Porque para Dios era sumamente valiosa
la vida del ser humano, ya que había sido creado, dice ahí en el versículo 6, capítulo 9, verso 6 de Génesis, a imagen de Dios. En Mateo capítulo 10, versículo 31, Mateo capítulo 12, versículo 12, el hombre nos indica que el hombre es más valioso que todos los demás seres creados. ¿Por qué? Porque fue hecho a imagen de Dios, así de sencillo. Y en Lucas capítulo 9, versículo 25, nos dice que el hombre es más valioso que todo el mundo mismo. Que todo el mundo mismo. Esto hace posible la comunión, el hecho de que somos hechos a imagen de Dios, hace posible la comunión y la comunicación para con Dios. Qué interesante, qué importante entender esto. ¿Dónde podemos ver esto? Esto lo podemos ver en libros como por ejemplo el libro de los Salmos. Podemos ver el libro de los Salmos y yo le voy a invitar a usted que vaya conmigo a Salmos capítulo 25, versículo 14. Salmos capítulo 25 y podemos ir al versículo 14 en el cual nos dice que el hecho de que somos hechos a imagen de Dios nos da la posibilidad de tener comunión y comunicación con Dios. Dos cosas diferentes, esenciales, importantes, que va una agarrada de la otra. La comunión y la comunicación. No se puede tener comunión sin comunicación. No se puede tener comunicación y decir que no vamos a tener comunión con Dios. Una de la otra va de la mano. Pero en el versículo 14 del Salmo 25 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. En otras palabras, Dios comunica y Dios, a través de la comunión que tiene con sus hijos, Dios comunica su voluntad a cada uno de nosotros. Dios tiene comunión solamente con personas semejantes a Él. En ningún momento dice que Dios tiene comunión con los animales, sino con aquellos a quien Él dio su imagen y semejanza. Muy bien, tenemos también en Primera de Samuel capítulo 3, vamos a Primera de Samuel capítulo 3, Primera de Samuel capítulo 3, y quiero que vayamos al versículo 10 al 11. Del 10 al 11 en Primera de Samuel capítulo 3 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, y dijo: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio y hasta el fin. Interesante. Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa, y la cosa que yo hará que retiñan, que retiñirán los oídos de las personas que escuchen eso. Dios se comunica solamente con personas semejantes a Él. Él está hablando de comunicar nuevamente. Es importante, es posible la comunicación con Dios. Es posible ver el valor que el ser humano tiene. Es posible ver la comunión y la comunicación que el ser humano puede tener con Dios, simple y sencillamente por ser hechos a imagen de Dios. Pero por ser hechos a imagen de Dios también hace posible la encarnación del Hijo de Dios, quien vino y nos dio vida. Colosenses capítulo 1, versículo 15, Colosenses capítulo 2, versículo 9, Juan capítulo 1, versículo 14 y versículo 18. Si lo comparamos todo eso, lo ponemos junto con Génesis capítulo 1, versículo 27, nos damos cuenta que Cristo, todos esos textos nos enseñan que Cristo es imagen de Dios. El hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Cristo, hombre, hecho a imagen de Dios. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 al versículo 18, nos enseña que el Hijo es semejante en todo a los seres humanos, con la única excepción del pecado. Es más, véalo conmigo. Hebreos capítulo 2,
Vamos a Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18. Y dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, hablando del Señor Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y a librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los tentados. El Hijo de Dios se hizo semejante a nosotros absolutamente en todo, con el propósito de no solamente de entendernos, pero de mostrar también que Él, siendo como hombre, Jesucristo 100% Dios, 100% hombre, pero en la parte de 100% hombre, Él había sido hecho a imagen y semejanza también de Dios. El Hijo es semejante en todo a los seres humanos, excepto en una cosa: el Hijo no pecó. Nosotros sí somos pecadores. El creyente viene de una imagen distorsionada por el pecado. Somos hechos a imagen de Dios, pero hemos sido distorsionados, hemos sido dañados por el pecado y hemos perdido muchas de esas cosas. Sin embargo, el creyente tiene una imagen renovada hoy en día. El hombre no perdió la imagen y semejanza de Dios en cuanto a sus atributos personales, pero sí la perdió en cuanto a la perfección de la justicia, la santidad y la vida eterna, dijimos anteriormente. Pero Dios, al salvarnos, o sea, cuando usted viene a salvación, cuando usted nace de nuevo, Dios, al salvarnos, se propuso restituir esa imagen que nosotros perdimos, y lo logró. Dios se propuso restituir la imagen. Nosotros perdimos algo. No perdimos la imagen de Dios en su totalidad, pero perdimos algo, y Dios, en el momento que el cristiano, que la persona se convierte, Dios restituye esas cosas posicionalmente a través de los méritos de Cristo, no a través de nuestros méritos personales. Romanos 8:29 dice que el propósito de Dios es hacernos cada día semejantes a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice que nos enseña que la comunión con Cristo nos va transformando a su semejanza. Poco a poco vamos siendo transformados a su semejanza, vamos de gloria en gloria, siendo cada día más como Cristo. Dios va restituyendo esas cosas que por el pecado perdimos. ¿Por qué? Porque seguimos reteniendo la semejanza de Dios. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10 nos enseña que en Cristo no nos falta a los seres humanos absolutamente nada. A los hijos de Dios no nos falta absolutamente nada, porque estamos siendo renovados continuamente en Cristo. Podemos concluir esta sección diciendo que nos maravilla que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero mucho más que maravillarnos, es que la imagen de Dios está siendo restituida en nosotros. Aquellas cosas que sí se perdieron están siendo restituidas mediante la salvación que es en Cristo. Qué precioso eso. Y esa restitución significa que Dios nos está haciendo semejantes a Cristo. Gloria al nombre de Dios por eso. Qué bendición saber que Dios nos ayuda a cada uno de nosotros en esto. Espero que tengan un día bendecido. Espero que Dios nos ayude a entender el valor que tenemos
por el hecho de haber sido hechos conforme a su imagen y su semejanza. Muy bien, estamos listos para entrar a otro aspecto del estudio del hombre. Hemos estado hablando ya por un largo tiempo, la semana pasada y esta semana, hemos estado hablando acerca del hombre como creación especial de parte de Dios. Pero también hemos estado hablando acerca del hombre como creación a imagen directamente de Dios. El aspecto diferente al que quiero entrar en este momento es para que tiene que ver con los elementos constitutivos del hombre. ¿De qué constituye el hombre? ¿Cuáles son esos elementos constitutivos del hombre? A primera vista, este tema parece muchas veces menor, sin embargo, es de gran importancia porque debe de encuadrarse dentro del gran concepto de lo que es la semejanza de Dios. Que es básicamente atacado por filosofías e ideas que nada tienen que ver con las Escrituras. Sí, lo que es los elementos constitutivos del hombre. En otras palabras, la parte material y la parte inmaterial del hombre. Por ejemplo, la idea dualista de los antiguos griegos tenían una idea donde ellos decían que el alma es buena y el cuerpo es malo. Es una idea totalmente errónea, totalmente fuera de lo bíblico. El segundo ejemplo es la teoría evolucionista con la que muchos de ustedes, como estudiantes universitarios, estudiantes en las preparatorias, en las bachilleratos, universidades, etcétera, han tenido que estar lidiando con este problema todo el tiempo. La teoría evolucionista que no distingue muy bien entre lo que es material y lo que es inmaterial del hombre. Ahora, hoy veremos el enfoque que la Biblia da de la parte material del hombre y también vamos a tratar de concluir con la parte inmaterial del hombre. Así de que algunas cosas a considerar de forma introductoria, algunas cosas a considerar. Tenemos que considerar primeramente que el hombre es una unidad, material e inmaterial, pero el hombre es uno solo. No son dos cosas, no, es uno solo, es una unidad, pero con partes constitutivas bien diferenciadas. ¿A qué me refiero con esto? En otras palabras, me refiero totalmente en que el hombre tiene dos partes, la parte material, la parte inmaterial, son bien diferenciadas, pero son uno solo. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2, nos habla de que el hombre es una unidad. El apóstol Pablo, refiriéndose, dice, conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. El apóstol Pablo estaba hablando de una experiencia personal que él había tenido, pero el apóstol Pablo podía entender que había una parte que era en cuerpo y otra parte que era en la parte inmaterial. O sea que había una parte material y una parte inmaterial del hombre, sin embargo, seguía siendo una sola persona. El hombre es una unidad, pero tenemos partes constitutivas bien diferenciadas. El hecho de la resurrección de todos los hombres, creyentes y no creyentes, da testimonio a la unidad del hombre. La muerte separa transitoriamente lo material de lo inmaterial del ser humano. Pero esta separación es transitoria solamente, así como y en el día de la resurrección eso volverá a ser una unidad. ¿Para qué? Para hacer lo demás que Dios tiene preparado el día de la resurrección para cada uno de los seres humanos. Así como el hombre necesariamente necesita tanto de su cuerpo y de su alma para vivir en esta tierra, necesita de ambos elementos para vivir en la eternidad definitiva también. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, Hebreos capítulo 4 y versículo 12, nos dice y nos da a entender básicamente que esa unidad tiene partes constitutivas bien diferenciadas. Por ejemplo, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra, noten esto, lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde penetra la palabra de Dios? Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Habla de la parte inmaterial. Está diciendo que la palabra de Dios es tan eficaz que penetra la parte inmaterial del hombre, el alma y el espíritu. Y después dice las coyunturas y los tuétanos. Está hablando de la parte material. Y discierne los pensamientos. Nuevamente está hablando, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pasa de la parte inmaterial a la parte material a la parte inmaterial, dando a entender básicamente que la palabra de Dios es eficaz para afectar o para impactar el todo del hombre, tanto la parte material como la parte inmaterial del hombre. Mismo en Mateo capítulo 10, versículo 28, el Señor Jesucristo dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, reconociendo que el cuerpo es la parte material del hombre. Pero después dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Entonces lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo es que estaba haciendo la distinción, estaba mostrando las diferencias bastante constitutivas, que eran bien diferenciadas, las partes constitutivas bien diferenciadas. O sea que el hombre es una unidad y en esa unidad tiene partes constitutivas bien diferenciadas. Nosotros no podemos discernir. Sí, nosotros no podemos discernir dónde empieza una y termina la otra, pero la palabra de Dios sí puede distinguirlas. No podemos saber dónde empieza y dónde termina, pero sí podemos distinguirlas. Jesús distinguió muy bien ambas partes en este verso que acabamos de leer, tanto material como inmaterial. Ahora, en Hebreos 4:12, en la letra B, inciso B, ¿cuál es el elemento más importante? Podemos ver que hay dos partes bien definidas, bien diferenciadas, material e inmaterial. Pero entonces la pregunta es, si el hombre constituye de estas dos partes, material e inmaterial, ¿cuál es el elemento entonces más importante? El elemento más importante, voy a permitir que nosotros mismos lo leamos en Segunda de Corintios capítulo 4, Segunda de Corintios capítulo 4, vamos a ver, Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 6 y 7. Segunda de Corintios 4, 6 y 7 nos enseña que el cuerpo solamente es un vaso de barro. Por eso la pregunta es, ¿cuál es el elemento más importante? Segunda de Corintios 4, del 6 al 7 lo dice de esta forma: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro, hablando de nuestra alma, hablando de lo que está dentro de nosotros, hablando de lo que resplandeció en nosotros. Tenemos este tesoro, el resplandor de Dios en nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nuevamente quiero que ponga atención. Dice que de Dios, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciesen, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en mi corazón para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, el resplandor en mi corazón es lo que me ha llevado a mí a la salvación. Y ese tesoro que está en mi corazón lo tenemos en vasos de barro. Nosotros, nuestro cuerpo es solamente un vaso de barro. El corazón, nuestra parte inmaterial, está dentro de nosotros. En otras palabras, lo material que lo habita es un tesoro. Pablo lo que está hablando aquí en sentido despectivo del cuerpo, en pocas palabras.
No dice que es más importante que el alma, simplemente enseña que el cuerpo es dependiente del alma y el espíritu. El cuerpo es un vaso de barro que se va a deshacer eventualmente. Por eso el Señor dijo de que si fuimos tomados del polvo, ¿a dónde volveremos? El cuerpo volverá al polvo, mas el alma no. Esa permanece para siempre. Entonces, ¿cuál es el elemento más importante? Sí, el cuerpo es importante, pero Dios constantemente se preocupa por la parte inmaterial. La parte inmaterial que está en este vaso de barro que es nuestro cuerpo. Por esa razón, el cuerpo es un vaso de barro que se va a deshacer, pero contiene el tesoro, que es la vida espiritual. Constantemente nosotros nos preocupamos mucho por la apariencia externa de nosotros. No tiene nada de malo. Pero a veces nos enfocamos tanto más en la apariencia externa que nos desenfocamos de la apariencia interna. Muchas veces juzgamos por lo que vemos externamente, cuando lo más importante es el interior del ser humano, es cómo estamos nosotros en nuestro interior, es lo más esencial. En Santiago capítulo 2, si vamos a Santiago capítulo 2, versículo 26, Santiago capítulo 2, versículo 26, nos los dice de esta forma: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, en otras palabras, lo que Santiago nos está diciendo aquí es que la vida del cuerpo depende ¿de qué? La vida del cuerpo depende de la presencia de la parte inmaterial. La vida del cuerpo depende de la presencia del espíritu, del alma en el cuerpo. Si el cuerpo no tiene espíritu, no tiene alma, el cuerpo no tiene vida. Por eso es la parte esencial, importante. Aprende a enfocarte en tu alma, en tu espíritu. Cuida de tu cuerpo, haz lo posible para cuidar de él. Pero sobre todo cuida del corazón, porque de él mana la vida. Y cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de la parte inmaterial. Tu cuerpo tu cuerpo es el vaso de barro, tu alma es el enfoque principal en el cual deberías de estar enfocado cada vez que tienes que enfocarte en tu vida con Dios. Enfócate en tu espíritu, tu alma, la parte emocional, tu corazón envuelve todas estas cosas, y lo voy a explicar un poco más adelante rápidamente. Pero aquí mismo dice que básicamente el cuerpo no puede vivir sin el alma, pero el alma sí sigue viviendo después que ha dejado el cuerpo, aunque algún día el cuerpo del que ha muerto va a resucitar para unirse eternamente con el alma. Eso lo enseña constantemente la palabra de Dios. Entonces, número 3, el elemento inmaterial es el más importante. ¿Por qué? Ojo con esto, mucha atención a esto. El elemento inmaterial es lo más importante porque, por el origen, Dios sopló su propia vida en el cuerpo que había hecho del polvo. Dios sopló su propia vida. Es más importante porque de donde se origina. Es más importante la parte inmaterial por prioridad. El alma dirige el cuerpo. El alma dirige el cuerpo y se expresa por medio del cuerpo. Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. De la abundancia del alma expresa el cuerpo. Y también la parte inmaterial es más importante por su trascendencia. El alma no muere, el cuerpo sí muere. La parte material, el cuerpo del hombre. ¿Cuál es la terminología bíblica para esto? En la Biblia se usan distintos términos para referirse a la parte
material del hombre, aunque a veces hay diferentes matices entre las mismas expresiones, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento referidas al cuerpo, trataremos de unificar estos dos conceptos, ¿ok? La terminología bíblica para referirse al cuerpo, por ejemplo, Segunda de Crónicas 32, versículos 7 y 8, Lucas 24, capítulo 24, versículo 39, se refiere al cuerpo como carne. La palabra carne en la Biblia se refiere al cuerpo y se refiere también a una actitud pecaminosa, pero en este caso al cuerpo se refiere carne. En el Antiguo Testamento el término carne señala a la debilidad del hombre en contraposición a la fuerza de Dios. En el Nuevo Testamento el término carne señala más bien a la parte material del hombre en contraposición de su parte material. En otras palabras, se refiere a los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Está en contraposición a la parte inmaterial del hombre. En otras palabras, en Gálatas, por ejemplo, capítulo 5, donde dice que los deseos de la carne son contra los deseos del espíritu, hay una lucha constante entre esas dos partes de la que está compuesto el hombre. En 1 Corintios 6:19 dice, lo llama, la parte material es llamada cuerpo. La parte material donde el hombre reside, donde la parte inmaterial reside, se llama la parte material del hombre, déjeme decirlo, porque trabé un poquito ahí las palabras, la parte material del hombre donde el hombre reside. ¿Por qué? Porque ahí es donde reside la parte inmaterial del hombre, lo cual es quien el hombre es. El cuerpo no es el origen del pecado, como lo dicen algunas filosofías, pero puede ser un instrumento del pecado. El cuerpo no es malo en sí mismo, solamente expresa y lleva a cabo las intenciones que hay en los deseos del corazón, o sea, del alma del hombre, sean buenos o sean malos. Por eso es importante que notemos y que hagamos una cosa, mis queridos hermanos. Es importante que cuidemos nuestro cuerpo. 1 Corintios 6:15 al 20 dice que es importante que cuidemos nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Pero también dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, dice que es importante que cuidemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿qué ordena al cuerpo lo que debe de hacer? El corazón. El corazón. Esta es la parte material de la que el hombre constituye de dos partes, material e inmaterial. La parte material es esa. Ahora, la parte más importante de la que hemos mencionado ahorita al final es la parte inmaterial. Vamos a pasar de lo exterior al interior del cuerpo para considerar la parte inmaterial del hombre que no muere, nunca muere, y que es la vida básicamente del cuerpo. Tenemos que entender primero el origen de la parte inmaterial del hombre. ¿Cuál es el origen de la parte inmaterial del hombre? Según Génesis 1, 26 y 27, dice que cuando Dios tomó polvo del suelo, tomó polvo de la tierra, hizo el cuerpo del hombre, pero puso la parte inmaterial, el alma y el espíritu humanos, fueron creación directa de Dios cuando Dios sopló. Para hacer el cuerpo del hombre, Dios usó el polvo de la tierra, y para crear el alma, Dios tomó algo de sí mismo, su propio aliento, su propio soplo. ¿Cuáles son las partes de la que constituye la parte inmaterial del hombre? Vamos nuevamente a 2 de Corintios capítulo 4. Vamos nuevamente a 2 de Corintios capítulo 4. Vamos a ir al versículo 16 en esta ocasión. Aquí el apóstol Pablo usa una expresión bien interesante. Pablo dice allí en el versículo 16 del capítulo 4 de 2 de Corintios, donde nos dice: por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, aunque nuestro cuerpo, dice, nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Está de acuerdo usted con eso?
especialmente cuando ya tenemos 50, vamos arriba de los 50 años, nos damos cuenta que el cuerpo se ha ido desgastando. Hay ciertas reacciones en nuestro cuerpo que ya no son como antes eran. El cuerpo se va desgastando, dice aquí Pablo. Este hombre exterior se va desgastando. Sin embargo, dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Qué precioso eso, ¿no? Sabiendo que el hombre exterior se va, el hombre interior, lo que es más importante, lo que va a vivir por la eternidad, se va renovando día con día. Pablo usa esta expresión, el hombre interior, para hablar de la parte inmaterial del hombre. Es sumamente importante, es precioso entender esto. No es que el hombre esté dividido en muchas partes, sino que se manifiesta de distintas maneras. En la Biblia se mencionan estas distintas facetas de este hombre interior. No es que el hombre esté dividido nuevamente en muchas partes. Es que la parte inmaterial del hombre se manifiesta de distintas maneras. Por eso es importante que veamos las partes más bien de la parte inmaterial del hombre. Una de ellas es el alma. El alma, esta palabra representa a la persona o al individuo. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, Dios dice, aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía. Y lo que Dios hace ahí es que distingue de un hombre a otro hombre, de una persona a otra persona, distingue, el alma los distingue de los animales y del mundo inanimado. El hombre tiene alma, el hombre tiene esa parte inmaterial. Así que la primera parte de la parte inmaterial es el alma. La segunda parte de la parte inmaterial es el espíritu mismo. La palabra espíritu tiene varios significados. Significa viento, hálito, espíritu. Y en el caso del hombre, el espíritu es la parte de su personalidad que lo capacita para relacionarse con Dios. La parte, el alma, lo relaciona con él mismo. El espíritu lo relaciona con Dios. Y es lo que distingue al hombre de los demás hombres que no son hijos de Dios. Luego tenemos lo que se llama la carne, cuando se refiere en algunas ocasiones a la parte pecaminosa, ¿no? A la parte pecaminosa, lo que es no viváis según los deseos de la carne. No está hablando simple y sencillamente de los deseos exteriores, sino los deseos del interior, aquella lucha que estamos teniendo. Hay una responsabilidad que nosotros tenemos hacia el hombre interior. Nuestra responsabilidad es que nosotros, como seres humanos, hechos de materia e inmaterial, material e inmaterial, de cuerpo, y la parte inmaterial que involucra lo que es el espíritu, lo que es el alma, lo que es nosotros mismos, nuestras emociones, nuestro corazón. Nuestra responsabilidad hacia el hombre interior es sumamente importante, ya que del hombre interior es que depende la vida del hombre, tanto en este mundo como en la vida eterna. Nuestra responsabilidad es poner todas nuestras facultades del hombre interior al servicio de Dios y bajo el control del Espíritu Santo. Eso es importante, es esencial en la vida. Por ejemplo, el corazón. Cuando hablamos del corazón, Proverbios capítulo 14, versículo 10, la palabra corazón de la que habla ahí en Proverbios aparece varias veces en el Antiguo Testamento, aunque a veces se refiere a todo el ser interior, o sea, se refiere a toda la parte inmaterial. Es aquel aspecto del alma relacionado con las emociones. Cada vez que la Biblia menciona el corazón, es aquel aspecto del alma que se relaciona, nuevamente, es tu parte inmaterial. Pero cuando se habla del corazón, se relaciona con las emociones. Cuando la palabra de Dios habla de la mente, no se refiere al cerebro que está dentro de ti, se refiere al intelecto.
a lo que tú sabes, al intelecto, o sea, la capacidad que tú tienes de entender. Cuando se refiere a la conciencia, está hablando de la capacidad de evaluar el valor moral de las cosas. Tu conciencia es una parte inmaterial que te ayuda a evaluar el valor moral de las cosas que tienes frente a ti. Puede ser buena, puede ser mala, tu conciencia lo decide. Puede ser insensibilizada, cauterizada, según 1 Timoteo 4:2. La voluntad, cuando la Biblia habla de tu voluntad, es la capacidad de decidir entre el bien y el mal. Cuando la Biblia habla de la memoria, habla de la capacidad de retener ideas y conceptos. Qué importante todo esto, porque es muchas veces la parte que nosotros menos logramos entender del ser humano. Nuevamente, nos enfocamos tanto en la parte material, porque eso es lo que podemos ver, que nos olvidamos totalmente de la parte inmaterial del hombre, lo cual es lo más importante en el hombre. Es el corazón, es el espíritu, es el alma. Alimentamos bien el cuerpo, cuidamos bien del cuerpo, nos gusta vernos bien, pero ¿cómo está nuestra alma? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está esa parte inmaterial que Dios hizo en ti? Yo creo que hay mucho que debemos de considerar en todo esto. Gálatas capítulo 5, verso 16 al 25. Dice que es sumamente importante que nosotros no satisfagamos los deseos de la carne, sino que los del espíritu, porque hay una lucha constante. Hay una lucha constante. Espero en Dios que usted pueda considerar cada una de estas cosas que aprendió hoy en día y que sepa que debe de cuidarse usted, debe de cuidar su hombre exterior. Pero lo que Dios puso dentro de usted, que proviene directamente de Dios, es mucho más importante. Su relación con Dios es su espíritu el que se relaciona con Dios. Su alma, su corazón, se relaciona con usted mismo y sus emociones. Su cuerpo lo ayuda a relacionarse con el mundo externo. Dios desea que entendamos que somos una creación totalmente especial de parte de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios bendiga a cada uno de nosotros y que nosotros podamos valorar cada una de estas cosas que Dios nos ha dado, las partes de las que Dios mismo nos ha creado. Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima clase, en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.